Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de control de temperatura, algunos aspectos genéricos, y en adición a ello hablaremos más que todo desde un punto de vista práctico, lo que sería la configuración del controlador Autonix. En sí mismo también vamos a hablar del paradigma de control llamado on-off o todo o nada, y explicar un poco de su dinámica, algunas ventajas y desventajas que tengan, y qué tipo de lazos podemos implementar este tipo de paradigma. Sin mayor preámbulo, empecemos. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que serían lazos de control de temperatura. En el control de temperatura, en un ámbito de control de procesos, tiene múltiples aplicaciones cuando tratamos con equipos térmicos como hornos industriales, intercambiadores de calor, en sus distintas formas, torres de destilación de petróleo, sistemas de tanques de ebullición, sistemas de regeneración de catalizador, entre otros, en el cuales involucran, dada la redundancia, la temperatura como la variable de interés a controlar. Por ejemplo, aquí en el lado derecho tenemos todavía nuestro esquema de P&ID. Voy a aprovechar esta sesión para que ustedes me digan cuál sería la acción de control de este controlador. Muy bien, empecemos con la acción de control del proceso. ¿Alguien podría comentarme cuál es la acción de proceso? ¿Directa o inversa? Les doy un minuto para que puedan analizarlo para determinar si la acción de proceso es directa o inversa. Tienen un minuto, pueden colocar la respuesta directamente en el chat. Muy bien. ¿Alguien tiene una respuesta? Estimados presentes, ¿cuál sería la acción del proceso? Es decir, ¿qué va a pasar con la temperatura al momento de que yo aumente el porcentaje de apertura de la válvula de control? ¿Va a aumentar o disminuir? ¿Qué dicen ustedes? Aumentar, ¿no? Vamos a analizarlo, tal cual hemos visto anteriormente. Asumiremos que el actuador de la válvula ya es directo. Nos centramos que la acción del proceso es directa, porque al aumentar el porcentaje de apertura, ¿cómo aumenta la temperatura? ¿Y cómo pasa esto? Porque el agente de control, que es el combustible, ingresa a mi equipo, que es el horno, y por ende va a hacer una transferencia de energía calorífica y por consiguiente el producto en la salida va a aumentar su temperatura. Por lo tanto, la acción del proceso es directa. Muy bien. Vamos a suponer que los clásicos transmisores, como la gran mayoría de temperatura, prácticamente en su totalidad trabajan de manera directa. Es decir, si la magnitud física de temperatura aumenta, entonces la salida del transmisor va a aumentar, es decir, la señal en miliamperios. Por ejemplo, si hemos configurado el transmisor de 0 a 100 grados Celsius, entonces como salida vamos a estar asociada de 4 a 20 miliamperios. A medida que va subiendo la magnitud física, entonces vamos a tener una mayor magnitud en la salida de corriente, que está en este punto, el cual se le denomina la variable del proceso. Muy bien, tenemos dos acciones. Ahora la pregunta. Nosotros sabemos que el producto del signo de los tres debe ser, ¿qué debe ser el producto de los tres? ¿Positivo o negativo? Comenten en el chat cuál sería el resultado del producto de los tres signos, positivo o negativo. Correcto, es negativo. Entonces, si el producto de estos tres signos es negativo, ¿cuál es la acción de control de este controlador? ¿Qué acción tiene? ¿Directa o reversa?
negativo, positivo. ¿Cuál sería la acción de control de este ejemplo? A ver, multiplique. Correcto, es negativo, por lo tanto es la acción reversa, ¿correcto? Ok, es la acción reversa. Y una pregunta, ¿cómo se calcula el error cuando la acción de control es reversa? ¿Es la variable del proceso menos el setpoint o el setpoint menos la variable del proceso? Vamos a poner en caso. Correcto, es el setpoint menos la variable del proceso. De esa forma se calcula el error para este tipo de acción. Setpoint menos la variable del proceso. Es correcto. Muy bien, y de esta forma hemos analizado el lazo de control, donde vemos el control de temperatura de un horno. Pero hay algo bastante peculiar en los lazos de temperatura, ya que podemos tener dos tipos de casos. Si queremos que la desviación sea la menor posible, o si la magnitud de la desviación no importa. Profesor, ¿qué es la desviación? Estamos hablando de la magnitud del error. Es decir, si tenemos permitido un error grande, entonces no importa mucho ¿cómo se llama? La desviación en sí misma. Por otro lado, si me importa bastante que la desviación sea lo menor posible, es decir, mantenerlo realmente controlado, tengo requerimientos sumamente estrictos, entonces estaría aplicando técnicas como algoritmos PIRE y probablemente tenga un lazo simple de por medio. Por otro lado, su contraparte, si la desviación, sus límites de la magnitud de la desviación no importa y no tenemos requerimientos tan estrictos para controlar la temperatura, es ahí donde entra el paradigma de control llamado el control o no. ¿De acuerdo? Antes de continuar, tengo que mencionarles que los lazos de temperatura son característicos de ser procesos sumamente lentos. En algunos casos presentan tiempos muertos dominantes, lo cual indica que tienen un retardo de tiempo para poder reaccionar. La ventaja de los lazos de control de temperatura es que nos permite otorgar sensibilidad al proceso. Y eso se traduce en dar valores altos en este caso, de la constante derivativa. Bien. Muy bien. Estimados todos presentes, ¿me confirman si la clase pasada hicimos cuál es la acción del control P, control I, control D? No llegamos a hacer eso, ¿verdad? ¿Me confirman por favor a través del chat? No le llegamos a hacer, ¿verdad? Nos quedamos en acción de control. ¿Me confirman brevemente en el chat, por favor? Si nos hemos quedado en acción de control y no hemos visto el efecto de acción proporcional integral derivativa. Brevemente en el chat. ¿Me confirman, por favor? Iniciemos. Ok, voy a abordar esta primera parte de la introducción. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algo. Vamos a terminar lo que es control on-off. ¿De acuerdo? Hasta la parte de aplicaciones y de ahí vamos a retornar a lo que sería el tema pendiente, que era los efectos de control P y el PI. Muy bien. Entonces, abordemos el paradigma de control todo o nada o on-off. Este tipo de control se va a aplicar cuando los límites de operación, ya sea de temperatura u otra variable de proceso, tengan cierto alcance. Es decir, que puede ser, no estamos sujetos ante restricciones bastante estrictas. Y no es necesario una alta precisión. Entonces, estoy ante un sistema que puede aplicar un control on-off. Cabe mencionar que los sistemas de control on-off solo se aplican en procesos donde la variable que está evolucionando o que nos interesa controlar es realmente lenta. Pregunta,
¿Qué otro tipo de proceso, vamos a decir un lazo simple, podría yo aplicar on-off? Podría ser aplicado en flujo, podría ser aplicado en presión o podría ser aplicado en nivel. ¿En qué otro tipo de lazo de control podemos aplicar on-off? Un momento. Creo, correcto. Nivel. Es correcto. Creo que están hablando, pero creo que no se escucha. Ok. Estimado Einer, tu micrófono está encendido, pero no logro escucharlo. Estimado Einer, veo tu micrófono encendido, pero no logro escucharte. A ver, estoy subiendo mi volumen. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Control on off, solo se ve lo que es medición de temperatura, ¿verdad? Esta variable, Claro, en otro tipo de variable que no sea temperatura, podría tratarse de control de nivel. o sea, en temperatura y nivel. Sí, en esas dos es aplicable el paradigma control on-off. Bien. Gracias. Encantado. Muy bien, estimados, para los que también están participando, les agradezco bastante su participación. Y al costado de este pequeño esquema, detallo lo que sería el controlador destinado netamente a lazos de control de temperatura, que es el controlador Autonix. Controlador Autonix TCN4H, que es uno de los tantos controladores de temperatura que podemos encontrar en el mercado. También tenemos distintas marcas como Hanyun Nux, que también van a cumplir las mismas funciones de hacer los lazos de control. La ventaja de este tipo de controladores es que la configuración es realmente sencilla y es frecuente que tenga dos tipos de configuración, control on-off y control PID. Solo que la parte de control PID suele aplicarse o bien con una salida de 4 a 20 mil amperios o en todo caso con una salida destinada para relés de estado sólido. Por lo cual implica que estamos teniendo una salida por pulsos. Veamos cuáles son las características más importantes de un control on-off. Las características más importantes es que es un control sumamente simple. Realmente no hay términos derivativos, no hay términos integrales, o no hay una dinámica de diseño tan compleja a comparación de sus homólogos como lo son los algoritmos de control PID, PI más D o I más PD, o en todo caso sistemas de control de modelo interno, o también podríamos hablar de sistemas PID cuyo autorregulados, sistemas MPC, entre otros. ¿Qué otras características tenemos? Es que la variable de proceso oscilará entre un valor superior al punto de consigna. ¿Recuerdan quién es el punto de consigna? ¿Es PV, MV o SP? ¿Cuál es el punto de consigna? ¿PV, MV o SP? ¿Cuál de estas tres opciones? Correcto, es el SP, que sería también llamado el set. Pueden encontrar también en marcas como Yokogawa, los controladores Yokogawa le llaman SV. ¿De acuerdo? En caso de las marcas de controladores de Yokogawa, le llaman SV. Y en el caso de ABB, la variable manipulada tiene el nombre de OP. En el caso de la marca ABB. Para hacer una mención adicional a lo que estamos viendo. Muy bien. Y a valor inferior a este punto de consigna, quiere decir que vamos a tener un sistema en constantes oscilaciones. Profe, ¿pero es estable? Se podría decir que sí, ya que está oscilando entre dos valores, en el cual están definidos por la dinámica del mismo control. Al tener oscilaciones sostenidas, recibe un nombre muy particular este tipo de estabilidad.
Este tipo de estabilidad recibe el nombre de estabilidad marginal. Es decir, podemos afirmar que cuando un sistema oscila de manera constante, alrededor de cierto punto, y el periodo se mantiene, podemos decir que es un sistema marginalmente estable. Quiere decir que está al borde de la inestabilidad, pero sigue siendo estable. Ahora, la dinámica está definida por un elemento llamado la histéresis. La histéresis va a ser aquella magnitud que nos va a permitir definir este tipo de dinámica. Por lo tanto, un mayor valor de histéresis o un menor valor de la misma podría afectar directamente a lo que sería la acción del elemento final de control. Si estamos ante un relé de estado sólido, o podemos estar ante entradas de prácticamente un contactor, o podríamos tener una resistencia, entonces su dinámica de una mala selección de histéresis podría afectar la vida útil del mismo. La salida del controlador se va a encender cuando la variable del proceso esté debajo del set point. Ok, estos dos puntos vamos a analizarlo mejor gráficamente. Muy bien, ¿me confirman por favor si logran ver esta imagen? Me confirman mediante. Muchas gracias. Se ve bien la imagen, ¿de acuerdo? Muy bien. Se entiende que la línea negra que está por acá, la que estoy dibujando encima de color naranja, se trata la variable del proceso. Pregunta, ¿qué variable del proceso estamos estudiando? Presión, nivel, flujo, temperatura. ¿Qué variable del proceso estamos estudiando en este momento? Presión, nivel, flujo, temperatura. Temperatura, ¿correcto? Y una pregunta, ¿es verdadero que los lazos de temperatura son de características rápidas? ¿Tienen respuestas rápidas los lazos de temperatura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o falso? Falso, ¿no? ¿Podría decir que puedo aplicar control on-off en lazos de flujo o presión? ¿Puedo aplicar control on-off en lazos de flujo de presión? No, porque son dinámicas sumamente rápidas. Ok. ¿Es posible darle una alta sensibilidad a un lazo de temperatura? ¿Es posible darle una alta sensibilidad a un lazo de control de temperatura? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible darle una alta sensibilidad? Verdadero, porque su dinámica es lenta, entonces normalmente la selección de un tiempo derivativo relativamente alto a comparación de otros lazos ayudaría al proceso, ya que es lento. Por lo tanto, la sensibilidad va a ayudar a la dinámica del mismo. Muy bien, esto. Ok, vamos ahora a analizar este tipo de dinámica. Tenemos un relé, ¿de acuerdo? Y tenemos algo llamado la histéresis. Y lo que dice aquí la preselección es prácticamente el set point o el punto de consigna. Como vemos, durante este tiempo, la variable proceso está debajo del set point. Como todavía no ha llegado al punto de consigna, el relé sigue encendido. Cuando la variable del proceso, miren bien, cuando la variable del proceso sea igual al punto de consigna, el relé se va a apagar, ¿correcto? Entonces, por inercia, la variable del proceso sigue creciendo y va a llegar a un punto donde va a empezar a disminuir. La rapidez con la que realiza va a depender mucho del proceso. Empieza a disminuir en este tramo verde y veo que ha bajado, es menor al set point actualmente. Sin embargo, todavía sigue apagado. En este punto, la variable del proceso es igual al set point nuevamente. Sin embargo, el relé sigue apagado. No es hasta que llegue a ser un valor donde se vuelve a encender.
Y yo puedo decir que se enciende cuando toma el valor siguiente. Cuando le abrí el proceso es igual al set point menos H de histéresis, va a volver a encenderse. Para este ejemplo, el set point es 200 grados Celsius. Quiere decir que se va a encender nuevamente a 195 grados Celsius. Y nuevamente se repite el ciclo. Se enciende nuevamente, empieza a descender por la misma inercia del proceso, y cuando empieza a subir, vuelve a repetir. ¿Ok? Me preguntan por interno cómo reducimos la histéresis. ¿Ok? Si ustedes buscan reducir la histéresis, como les dije, esto define al proceso. Por lo tanto, como define la dinámica del proceso, la dinámica de control, el esfuerzo de control, ustedes lo pueden configurar desde el controlador. Esto es configurable en los controladores. Es decir, vamos a tener una paleta de opciones y dentro de estas opciones vamos a poder introducir la magnitud de la histéresis. Pregunta: ¿qué pasaría si la histéresis fuese relativamente pequeña? ¿Qué pasaría si la histéresis es demasiado pequeña? ¿Qué podría pasar si la histéresis es muy pequeña? Enciende rápido, ok. Y esas oscilaciones de encender y apagar rápido, imagínense que esté en un contactor. Imaginemos tenemos un contactor y encendemos y apagamos rápidamente. Encendemos, apagamos rápidamente. ¿Qué va a pasar con el contactor? Ok, perfecto, daño al sistema mecánico. Entonces, acabamos de deducir otro sistema, dependiendo de nuestro actuador, el sistema actuante, que está relacionado al elemento final de control. Tenemos que tener mucho en cuenta que tenemos que tratar de evitar ese tipo de comportamiento. ¿De acuerdo? Tenemos que evitar ese tipo de comportamiento. Ahora, ¿qué pasaría ahora el caso contrario si la histéresis es demasiado grande? ¿Qué pasaría si ahora la histéresis es demasiado grande? ¿Qué dice usted? ¿Qué pasaría si la histéresis es demasiado grande? ¿Qué va a pasar con los límites? ¿Qué va a pasar con la magnitud de esta onda? ¿Va a ser más grande su cresta? ¿Va a aumentar la amplitud de la onda oscilante o va a disminuir? ¿Qué dicen ustedes? Va a ser más grande y además va a demorar más tiempo en poder estabilizarse. ¿Correcto? Me preguntan ahora, ¿cómo calculamos una histéresis adecuada? Bueno, realmente, como un tema práctico, no hay un diseño en sí mismo para desarrollar cómo calcular la histéresis en este tipo. Sin embargo, para lo que sí hacen diseños de control on-off, lo hacen netamente con circuitería op-amp. Con par de op-amps determinan prácticamente el voltaje umbral y con el voltaje umbral sacan un valor basado en la máxima desviación. Por caso práctico, realmente la histéresis ustedes pueden probar como un punto práctico a partir de 10. Yo usualmente pruebo con 10 grados y veo el comportamiento. Si el comportamiento veo que hace oscilar demasiado al actuador, voy aumentándolo ligeramente. Normalmente lo aumento 2.5 o lo aumento de 2 en 2. Y si el actuador veo que reacciona muy lento, lo voy disminuyendo ligeramente. Prácticamente sería por tanteo, en el caso práctico. Por otro lado, su contraparte, que es un PID,
Para este tipo de controladores no nos preocupamos, ya que poseen el autotune. Muy bien, estimados todos presentes, ¿me comentan por favor si se ha entendido hasta este punto cómo funciona el lazo de control on-off? Me confirman por favor con un número 1 si se ha entendido cómo funciona el lazo de control on-off. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad. ¿Tienen alguna duda o quisieran hacer alguna pregunta hasta este punto? ¿Tienen alguna duda o consulta? Ok, entonces vamos a proceder. Ya hemos entendido lo que sería la histéresis y es prácticamente lo que menciono aquí. La salida del controlador se enciende cuando la variable del proceso está por debajo del set point, ¿correcto? Y la salida del controlador se va a apagar cuando la variable del proceso sea igual a set point. Es decir, cuando llega a ser por primera vez el punto de consigna en un proceso que el relé está encendido, entonces se apaga cuando se cumple esta condición. Posteriormente, va a volver a encenderse. Cuando la variable del proceso toma el valor del set point disminuido con la magnitud o el valor del histéresis. Es decir, la variable del proceso es igual al set point menos la histéresis de fin. Ok, les voy a dar Ok, vamos a hacer un ejemplo aquí en la misma gráfica. ¿Qué pasaría si este valor es 147 grados? Este valor es 147 grados. ¿Cuál sería el valor de la histéresis? Para este ejemplo, si este valor fuese 147 grados, ¿cuánto vale la histéresis? Es un caso exagerado. Correcto, 53 grados. Que es prácticamente demasiado grande, ¿no? Muy grande. Muy bien, participantes todos. Vamos a hablar entonces de las ventajas y ventajas que tiene el hecho de aplicar un control on-off. Dentro de las ventajas es que es fácil implementar un proceso, es de bajo costo, las salidas de tipo binaria es muy fácil de entender, la dinámica de la salida o la variable manipulada, el análisis es sumamente simplificado, el diseño es realmente fácil, son útiles en aplicaciones con cambios lentos. Nuevamente, ¿qué procesos, en qué tipo de lazos simples podemos aplicar el control on-off? Habíamos mencionado que solo son dos. ¿Cuáles son esos procesos? Temperatura y nivel, correcto. En las desventajas es que una alta desviación entre la variable del proceso y el punto de consigna. Por lo tanto, la desviación no está diseñado para hacer un control con unas restricciones sumamente estrictas al momento de tener el diseño. Profesor, un ejemplo. Imaginemos que tenemos una planta de producción de latas de atún y tenemos un proceso de temperatura donde se hace la cocción del atún. Entonces, normalmente este tipo de proceso, si yo me excedo 1 grado Celsius, toda la materia prima se malogra. Entonces, pasarme 1 grado Celsius ya significaría perder todo el producto. Pregunta, en este contexto, ¿ustedes aplicarían un control on-off? No. En su lugar, ¿qué aplicarían ustedes? Un PID, correcto. Muy bien.
Ahora veamos otra desventaja. Una mala selección de histéresis puede provocar oscilaciones muy pronunciadas. Ok. ¿Qué significa una mala selección de histéresis? ¿Que es un valor muy grande o muy pequeño para un determinado proceso? ¿Qué sería una mala selección de histéresis? ¿Un valor muy grande o muy pequeño? ¿Seguros? Un valor muy grande de histéresis, o puede ser ambos. ¿Qué sería una mala selección? ¿Un valor muy grande o un valor muy pequeño? O ambos. ¿Qué pasa si el valor era muy pequeño y supongamos que yo acciono mi sistema con un contactor? Entonces es ambos, ¿correcto? Tenemos que tener criterio más que todo al momento de asignar un valor. Siempre es bueno empezar con un punto neutro y ver cómo se comporta el sistema para ir sintonizando. Muchas gracias para todas las personas que han dado su comentario, que están participando, me alegro bastante de verlos. Las oscilaciones con alto sobreimpulso pueden dañar severamente a los actuadores. Ese también es otro punto. Ok. Si tenemos sobreimpulsos muy altos, o sea, cambios demasiado bruscos, entonces, por ejemplo, en lo que serían resistencias térmicas, eso sí lo daña. A esos tipos de sistemas los dañan valores de histéresis muy grandes. Y altos sobreimpulsos es cuando se excede demasiado. Y eso normalmente pasa cuando se malogra o cuando el lazo de control no está respondiendo. Entonces el sistema tiende a crecer, crecer y crecer y crecer y no para. Entonces es por ello que los controladores tienen acciones configurables que nos permiten hacer un tipo de acción en la salida en caso de que se rompa el sensor o en caso que el controlador no responda. Esa es la gran ventaja de los controladores diseñados a medida para lazos definidos, o en todo caso tener controladores universales que tienen múltiples opciones para poder configurar en casos críticos. En caso de que se pierda la energía eléctrica, que guarda el último estado, o que inicie desde un punto cero, o cuando se rompe el sensor, que debería ser el sistema. Todos esos tipos de situaciones han sido pensados ya en los controladores de procesos. Y en estos nosotros, como la parte de instrumentistas o controladores de procesos, nosotros vamos a implementarlos o tener criterio en el momento de configuración o poder realizar un respectivo diagnóstico en caso de que haya una falla. Continuando, tenemos ahora un sistema netamente de nivel. Se aplica control de procesos, ya habíamos dicho, con dinámicas lentas, como lo son temperatura o nivel. Además, no debe ser prescindible la desviación entre el set point y la variable del proceso. Por ejemplo, acá yo tengo un sistema de control on-off de nivel. Ok. ¿Cuántos como ustedes pueden ver, en lo que sería control de temperatura on-off, yo podría estar tratando con un solo sensor de temperatura, ¿correcto? Podría tener ese caso. Pero en el caso de nivel, ¿qué es lo que tengo? ¿Tengo realmente un sensor que me mide de forma analógica? ¿Es necesario tener un transmisor de nivel ultrasónico, tal vez, para este tipo de aplicación de control on-off? ¿Qué ustedes ven en este gráfico? ¿Qué es lo que ven aquí? No es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que qué estoy utilizando realmente? Estoy utilizando switch de nivel, ¿correcto? Estoy utilizando switch de nivel. Correcto, un nivel alto y un nivel bajo. Ahora, ¿qué pasaría si el agua llega a nivel alto?
¿Qué pasaría si en este ejemplo el nivel llega a su tope máximo, que es el level switch? El switch de nivel alto. ¿Qué es lo que se va a accionar? ¿Voy a apagar la bomba o voy a abrir la válvula solenoide? ¿Qué hago? ¿Apago la bomba o abro la válvula solenoide? A ver, ¿qué dicen? ¿Quién sería el elemento final de control? ¿La bomba o la válvula solenoide? Pregunta de examen de control de procesos. Ah, cierto, me olvidé mencionarles. Hay un examen tipo proyecto final, que tiene preguntas teóricas y partes prácticas. Más práctica que teórica. A ver, tenemos acá una disputa. Me dicen válvulas, tenemos un punto para válvula y un punto para bomba. Ahora, 2 puntos para bomba y un punto para válvula. Ok. Ok, yo les pregunto, ¿yo puedo apagar y encender varias veces una bomba? ¿Me convendría eso o me convendría más abrir y cerrar una válvula solenoide? ¿Cuál me convendría más? ¿Prender y apagar la bomba constantemente o abrir y cerrar una válvula solenoide? Correcto, la solenoide. Es la solenoide la que actúa. Cuando esté en nivel alto, la válvula solenoide se abre y cuando esté en nivel bajo, se cierra. La válvula solenoide es el elemento final de control. Y la bomba prácticamente tengo un pulsador en el panel de control, que cuando le doy Start, únicamente lo que hace es encender el arranque directo de la bomba. Nada más. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Aquí nuestro elemento final de control es el solenoide y la bomba está cableada dentro del tablero porque nada más está haciendo un arranque directo cuando presiona el botón de Start. Muy bien, estimados. Ok, antes de continuar con lo que son tipos de alarmas, que es un tema que nos va a tomar un poco de tiempo, vamos a retornar al tema anterior, ¿de acuerdo? Permítanme un momento para abrir la dispositiva de la sesión pasada y empezar la explicación. Permítanme un minuto, por favor. Listo. Muy bien. Retomamos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Vamos a comentar entonces con lo que sería el estudio de la acción proporcional, proporcional integral y proporcional integral derivativa. ¿De acuerdo? Ojo, estamos asumiendo que el proceso es un sistema se comporta como un sistema de primer orden y además tiene un pequeño tiempo muerto, el cual no es dominante. Profe, ¿qué quiere decir eso? Te estoy diciendo que tu proceso, lo que te voy a explicar se basa en que tu proceso, cuando tu controlador está en modo manual y tú como instrumentista le das un valor fijo a la variable manipulada, vamos a suponer el ejemplo, tal vez un 30%, y ves tal vez en un registrador o en la pantalla HMI, en el sistema SCADA o el sistema de control distribuido, ves este tipo de curva, entonces se trata de un sistema de primer orden con tiempo muerto. ¿Sí? La gran mayoría de procesos se comportan de esta forma. Sin embargo, podemos tener distintos tipos de comportamiento, lo cual hace que la dinámica sea más difícil de controlar, como sistemas de segundo orden, que podría ser representado de esta forma. Profe, ¿cómo se genera? De igual forma, un modo manual, que a la variable manipulable hemos escrito un valor cualquiera. Y si hace esto,
Esto sería un sistema de segundo orden. Podemos tener sistemas todavía más difíciles en el cual tiene comportamiento como una inversión y luego se estabiliza por sí mismo. O podríamos tener sistemas que se tardan demasiado en responder y su tiempo para estabilizarse o su tiempo de respuesta es realmente menor a comparación de todo este retardo. ¿Ok? En este momento estamos asumiendo, nos vamos a basar que el sistema se comporta como la curva roja. Antes de continuar, ¿esta parte está clara? Antes de continuar, esta parte está clara, ¿me confirman? Si no, para poder detenerme un momento y abordar sus dudas o consultas. Sí, me confirman con un número 1 si está claro hasta este punto. No hemos todavía tocado los conceptos. O un número 2 si desean hacer una consulta. Sí, por supuesto. Ok, vamos a colocarlo mejor en Paint. Un momento, por favor. Ahora sí, voy a volver a compartir. Permítanme un momento. De acuerdo. Ok. Primero que nada, las curvas que vamos a ver a continuación es la variable del proceso versus el tiempo. Primer punto. Segundo punto, estamos asumiendo que nuestro controlador, el controlador en cuestión, un momento, ahora sí. Ups, parece que no puedo escribir. Ahora sí. El controlador se encuentra en modo manual y a la variable manipulada le hemos dado un valor fijo. Por ejemplo, puede ser 30%, 40%, depende del valor que ustedes les haya introducido. ¿De acuerdo? ¿Hasta este punto todo bien? ¿Me comentan con un número 1? Si todo bien hasta esta parte. Sí, me confirman con un número 1 si se entiende hasta este punto. Sí, un número 2 si hay algo que no se haya entendido, por favor. Sí, es muy importante. No se preocupen que estos conceptos voy a seguir repitiéndolos en cada sesión. No sé si se han dado cuenta que al inicio de cada sesión, a medida que avanzo con las diapositivas, pregunto un poco acerca de la sesión pasada. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si se entiende los ejes? Primero, los ejes. ¿Se entienden los ejes? ¿Qué es lo que estamos viendo? Perfecto. Muy bien. ¿Se entiende en qué modo está el controlador? Correcto, puede ser, podría ser temperatura, podría ser nivel, podría ser flujo. Recuerda que la variable del proceso es la magnitud entregada por un instrumento de medición, que en este caso va a ser por un instrumento que transforma la señal de magnitud física a una magnitud entendible por el controlador, que vendría a ser un clásico ejemplo, el transmisor. Ya se sobreentiende que normalmente los transmisores están acoplados o tienen insertado un sensor. Así que la variable del proceso hace referencia al nivel, a la temperatura, al flujo, a la presión. Si me dices la temperatura real, a ver, a un nivel físico, hablaríamos de variable controlada. Pero ¿por qué hablamos de variable proceso? Porque es la señal que va a ingresar al controlador. Así que está relacionado. ¿Sí? Entiéndelo como la salida de corriente que sale del transmisor y llega al controlador, ¿no? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, 4 miliamperios es 0 grados, si está configurado así, 20 miliamperios es 100 grados, 12 miliamperios es 50 grados, y de esa forma. Entienden lo que la variable del proceso está relacionada directamente a la temperatura, el nivel, la presión, el flujo. ¿Sí? ¿Está bien el concepto que me estás planteando, estimado? Está bien. Muy bien. Hasta este punto todo claro, ¿correcto? ¿Todo claro hasta este punto?
Me confirman, por favor, con un número 1 o un número 2 si hay alguna duda. Ok, vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a decir que la gran mayoría de procesos se comportan como la curva de color rojo, que se le llaman sistemas autorregulados, sistemas dinámicos en algunas referencias como Yokogawa, sistemas de primer orden. Tiene varios nombres. En el caso de ABB, le llaman, Yokogawa le llaman procesos dinámicos, diferencia los procesos como sistemas dinámicos o sistemas estáticos. En caso de Yokogawa. En ABB le llaman sistemas autorregulados y sistemas integrales. Y ya a un nivel un poco, vamos a abordar, de ingeniería, estamos hablando de sistemas FOPDT, SOPDT, sistemas de dinámica difíciles, entre otros. Este tipo de respuesta yo podría afirmar que se trata de un sistema FOPDT, que traducido en el español significa sistema de primer orden más tiempo muerto. Eso es lo que significa. La gran mayoría de procesos describen este tipo de curvas. Normalmente reciben, como les digo, sistemas autorregulados o sistemas dinámicos, dependiendo del fabricante. Muy bien, hasta este punto quiero saber si se ha entendido o si tienen una duda. Me confirman, por favor, si todo está claro o tienen una duda. Ok, no veo dudas, no veo preguntas en el chat, así que asumo que todo va bien. Ahora, podríamos tener otro tipo de respuesta bajo las mismas condiciones. Podemos tener este tipo de respuesta. Y esto sería un sistema de segundo orden. Podemos tener sistemas con tiempo muerto dominante. Quiere decir que el retardo de tiempo, lo que se tarda en responder, es mayor a su tiempo de respuesta. Vamos a dibujarlo con la curva morada. Todo esto se tarda en responder y recién empieza a subir. Y recién empieza a reaccionar. Y yo puedo decir, afirmar en este caso, que tiene un tiempo muerto muy grande a comparación de su tiempo de respuesta. Y yo digo que es un sistema con tiempo muerto dominante. Y la dinámica es más difíciles cuando existe una cierta inversión, un cambio de polaridad durante su evolución. Que, por ejemplo, haga esto. Que es propio de sistemas electromecánicos, más que todo. Muy bien. En este curso, nosotros nos vamos a enfocar netamente en los sistemas de primer orden más tiempo muerto. Es decir, la curva de color rojo. Y con ese modelo vamos a empezar a explicar los efectos de la acción proporcional,
integral y derivativo. Realmente no es posible hablar por sí solos de cada uno de ellos. Realmente siempre hablamos en conjuntos. Eso lo vamos a explicar a continuación. Antes de continuar, quiero preguntarles si se entiende hasta este punto o si tienen alguna duda o consulta. Me pueden comentar con un número 3 si todo está bien, o un número 4 si desean plantear una pregunta para poder esperarlos. Sí, los leo en el chat, por favor, me comentan con un número 3 si están ahí conmigo, o un número 4 si desean plantear alguna pregunta. Ok, ya tengo un comentario, muchas gracias. ¿Qué me dicen las demás personas presentes? Muchas gracias, tenemos dos número 3. Sí, si desean pueden colocar su respuesta por el chat privado, no hay problema. Muy bien. Entonces, si no hay dudas o consultas, vamos a continuar. Hablemos entonces de la acción proporcional. El control proporcional, o también llamado el control P, el control proporcional o el control P, consiste en amplificar la magnitud de la señal del error. Es decir, mientras que el error sea más grande, mayor va a ser la magnitud de la salida. Es decir, va a aumentar la variable manipulada. Podríamos entenderlo como que otorga una rapidez al proceso. Podemos entenderlo de cierta forma que otorga rapidez al proceso. Sin embargo, no va a lograrse que el error sea cero. Profe, ¿en qué se basa? Ya hemos dicho que estamos usando es un sistema de primer orden continuo muerto. Es decir, que el sistema o proceso llegue a la referencia de ese A, es decir, el set. Profesor, entonces, si usted me dice que la ganancia proporcional, a medida que yo aumento un valor sumamente alto, me daría un proceso sumamente rápido. Sí, está bien lo que estás mencionando. Quiere decir que si yo le doy un valor que se acerca al infinito, voy a tener el proceso más rápido de todos. ¿Es verdad? Pero hay algo que pasa ahí. Los procesos tienen algo llamado ganancia crítica. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un punto que tú vas a aumentar la ganancia proporcional. Va a llegar un punto donde el sistema se vuelve inestable. Es por ello que no puedes asignar, a medida que tú vas subiendo la ganancia proporcional, tienes riesgo de toparte con un estado de inestabilidad. Es verdad, le vas a dar mayor rapidez, pero vas a jugarte la carta de acercarte a la inestabilidad. Profe, un ejemplo gráfico. Perfecto, vamos a hacer esa parte. Ok. Vamos a hacer por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Tengo mi proceso, ok, veo la curva, tengo el tiempo, pero esta vez el controlador. Pregunta, si estoy aplicando un control proporcional, ¿en qué modo se encuentra el controlador? Ojo, estoy regulando. ¿En qué modo se encuentra el controlador? ¿En manual o en automático? Los leo en el chat. Estoy implementando un control proporcional. ¿En qué modo se encuentra el controlador? ¿En modo manual o automático? Correcto, está en el modo automático. Profe, he cerrado el lazo. Perfecto. Modo automático. Y vamos a comenzar. Ok, profe.
Profe, vamos a darle una ganancia. Vamos a decir que este es el set point. ¿De acuerdo? Profe, probemos con una ganancia de 3. ¿Ok? Para un KP igual a 3. Profe, ha pasado algo. Nunca llega la referencia. ¿Por qué? Porque no llega para este tipo de sistemas. Cuando no llega la referencia, ese error residual se le llama offset. Ese error residual que va a permanecer en estado estacionario se llama offset. Profe, ¿qué es eso del estado estacionario? Muy bien, les explico. Durante este periodo de tiempo donde el proceso empieza a evolucionar, vamos a decir que hasta este punto está en un estado transitorio, es decir, se encuentra en constantes cambios. Pero llega un momento donde se queda estable y los cambios son prácticamente mínimos. Donde se mantiene este valor se le llama el estado estacionario. Vamos a decir estado transitorio y el estado estacionario. Pregunta. ¿Se entiende hasta este punto? Me comentan con número 1, por favor. Si me entienden hasta este punto, por favor. Un número 1, si se entiende hasta este punto. Muchas gracias. Un número 2, si desean hacer alguna pregunta. Sí, quedo atento a sus comentarios. Podemos graficar en la misma gráfica el valor de café. Ok, estimado Víctor Laredo, ¿te refieres a qué es lo que estoy graficando en este momento? Le he asignado un valor KP. Dime, te escucho. Sí, lo que estamos graficando es la curva de respuesta de la variable del proceso para Correcto. un valor KP igual a 3. Sí. Entonces, dado que el control proporcional básicamente está relacionado con la variable manipulada, entonces esa variable conjuntamente la variable del proceso. Ok, ¿quieres saber cuál es la curva de la variable manipulada? Sí. ¿Me confirmas? Sí, sí, está bien. Ok, miren, vamos a analizar cómo sería, vamos a decir que de color azul va a ser la variable manipulada, ¿de acuerdo? De color azul. Ok, de color azul va a ser la variable manipulada. Pregunta, ¿la variable manipulada empieza desde abajo o desde arriba? Si la variable manipulada es igual, en este caso el KP por el error, ¿cuánto es el error en este punto? Puedo decir que es un valor grande, ¿no? O empezará desde cero. ¿Dónde empieza la variable manipulada? ¿Desde cero o de un cierto valor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Empieza de cero o de cierto valor? A ver, digamos, ¿va a empezar desde el punto cero o empiezan con un valor distinto de cero? Los leo en el chat. Los leo en el chat. La variable manipulada va a empezar con un valor igual a cero o con un valor distinto de cero. Piénsenlo bien, por favor. Para este punto, el primer punto. A ver, un número 1 para aquellos que dicen que empieza con el valor 0, la variable manipulada. Y un número 2, aquellos que digan que empieza con valor distinto de 0.
Correcto, distinto de 0. Podemos decir que empieza por acá. ¿De acuerdo? Y a medida que el error disminuye, su magnitud empieza a disminuir hasta que llegue a un punto donde se quede estable. Sí, esta sería prácticamente una curva ideal de la variable manipulada. ¿Se entiende esa parte? ¿Me confirman con un número 3 si se entiende esto? ¿Sí? La curva negra es la variable proceso y la curva azul es la variable manipulada. Me comenten si con un número 3 si se entiende esta evolución, desean que lo explique más detallado, me comentan por favor. Una consulta. Sí, Entonces, según esa gráfica, nunca estaría llegando a 0 el valor de la variable manipulada. ok, sí, no va a llegar a 0 porque imaginemos que vamos a interpretarlo así. Tienes un sistema de control de nivel, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar como un sistema de control de nivel. Sino que es un valor de equilibrio. Ok, tienes tu válvula por arriba. No, vamos a poner esta válvula manual y la válvula de control por acá. Mejor lo explico con la válvula de control de cero. Más rápido. Ok. ¿De acuerdo? Y tu válvula solenoide, tal vez, o una válvula manual. Ok. Vamos a poner de color verde que esta es tu referencia. ¿De acuerdo? Entonces, mediante el controlador vas a entregar un valor, ¿correcto? Vas a entregar un valor. Y aquí tenemos tu transmisor, tu LIT. Vamos a suponer que es por ultrasonidos. Ok, empieza a arrojar agua, ¿de acuerdo? Empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y va a llegar a un punto donde se va a quedar estable. Pregunto, en este punto donde se queda estable, ¿la válvula de control está completamente cerrada? ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices? ¿La válvula de control, para que se mantenga a este nivel, va a estar completamente cerrada? ¿Verdadero o falso? Según la gráfica, no está completamente cerrada. Correcto, ¿no? Va a ser un valor equilibrio. Sí, va a estar abierta a cierto porcentaje. Vamos a poner que se quedó en 38%. Y aquí la válvula de salida está completamente abierta. Entonces yo podría interpretar que todo lo que entra, mi caudal que entra, es igual al caudal que sale. ¿Correcto? Podría afirmar eso. Que todo lo que está entrando es igual a todo lo que está saliendo. Entonces se llega a un punto de equilibrio. Es por eso que la variable manipulada no va a llegar a ser 0, sino que se va a quedar en un valor que va a permitir que el sistema sea estable. Con este ejemplo, ¿me confirman por favor si se entiende? Una consulta, pero Sí, claro. si incrementamos la variable proporcional, podríamos estar alcanzando el nivel de referencia, ¿verdad? Podrías llegar, pero siempre va a existir el error distinto de 0. Podrías disminuir su magnitud, ese offset, pero siempre va a existir. Si tú lo sigues aumentando, va a ser más rápido. Sí, tienes toda la razón. Pero va a llegar a un punto que va a ser mayor al set point. Vamos a hacer, ¿qué pasaría si ahora vamos a decir que aplicamos un KP igual a 10? Vamos a poner. Entonces tenemos la siguiente curva. Y tenemos esto. El offset se ha incrementado, pero he tenido una mayor respuesta. Profe, siga dándole mayor velocidad. Profe, vamos a darle un KP igual a 35.
¿Ok? Y entonces veo que a partir de 35 empiezo a ver esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué interpretan en este punto? ¿Qué está pasando aquí? El sistema empieza a oscilar. ¿Correcto? Por tanto, podemos decir que está al borde de la inestabilidad. Entonces, prácticamente voy a ver cambios bruscos en la válvula de control, que un porcentaje no sé, oscilará entre 40, 30%, o oscilará entre dos valores. Y eso no está bien. Entonces la pregunta, como la proporcional actúa en el valor presente, pero existe este problema del offset. La pregunta es, ¿y cómo lo elimino? ¿Cómo lo eliminamos? ¿Qué me podría ayudar? Necesito que alguien me ayude a minimizar esta área que queda. A minimizar el error. Necesito que alguien me ayude a minimizar este error. Y eso se encarga la acción integral. Para eliminar el offset, juego con la acción integral. ¿Está bien, estimado, lo que me menciona sobre bajar la ganancia proporcional? Sí, veo que está acorde a mis requerimientos. Ojo, es importante saber que una buena sintonización no depende que tu controlador sea el más veloz de todos, el que menos desviación tiene, va a depender del contexto. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de control donde me interesa la cocción, la temperatura de cocción de, vamos a poner, lomos de atún, entonces me interesa que mi control sea sumamente estricto. Pero vamos a suponer que tengo un sistema de control de nivel de un reservorio. ¿Ok? Un reservorio que va a alimentar a distintas bombas. Y este reservorio tengo una tolerancia de, vamos a poner 50 centímetros, 70 centímetros. No tendría ni un solo problema. Si es así, entonces tengo permitido tener cierto sobreimpulso y hacer que el sistema sea rápido. Entonces, ahí surge la idea de que el control no solo depende de un buen diseño o una buena sincronización, sino también depende del contexto. Disculpe, una consulta. Sí, por favor. Sí, Cuando estimado. el CAPE le das un valor más alto, ¿el sistema se vuelve oscilante? Correcto. Estás en lo correcto. Ya, gracias. Pero justo voy a aprovechar para añadir algo a tu pregunta. Ok. ¿Quiénes de ustedes trabajan con Siemens? Al programa PLC Siemens. Levanten la manito ahí en el chat. Tienen una opción para levantar la mano. Solo para saber. ¿Quiénes de ustedes trabajan con Siemens? Pueden colocar un número 1 si no en el chat. ¿Quiénes de ustedes han trabajado con PLC Siemens? Pregunta. ¿Se han utilizado el PID Compact? ¿Utilizan CAPE o banda proporcional? ¿Usan ganancia proporcional o banda proporcional? Para los que trabajan con Siemens. A ver, para los que trabajan con Rockwell, con Allen Bradley, su bloque de PID no es dice ganancia proporcional, dice KP o dice banda proporcional. Aquí les doy un detalle. A nivel de PLC van a trabajar con ganancia. ¿De acuerdo? Pero a nivel de controladores de procesos, no trabajan con la ganancia. Trabajan con su equivalente, llamado la banda proporcional, que es nada más y nada menos que el 100% dividido entre el CAPE.
Esto es la banda proporcional. Pregunta. Si un valor alto de la ganancia proporcional me acercaba a un sistema inestable, ¿cuál sería su acción equivalente en la banda proporcional? ¿Un valor muy alto o un valor muy bajo de banda proporcional me acercaría a un estado de inestabilidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un valor muy alto o un valor muy bajo de banda proporcional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un valor alto o un valor bajo de banda proporcional me acercaría a un sistema inestable? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un valor alto o bajo? Correcto, bajo. Entonces, podría yo afirmar que a medida que yo bajo la banda proporcional, podría aumentar la rapidez del proceso. ¿Podría afirmar eso? A medida que yo bajo la banda proporcional, ¿estaría aumentando la rapidez del proceso? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es el efecto equivalente. El efecto de subir la banda ganancia proporcional, su equivalente es disminuir la banda proporcional. Es inverso. Estimados todos, antes de continuar, vamos a dar un pequeño break en este caso, de 7 minutos, como siempre hacemos, y continuamos a regresar con la acción integral y derivativa. Tienen 7 minutos exactamente. ¿Sí? ¿Se escucha con todos los presentes? Perfecto. Muchas gracias. Ahora, para corregir, vamos a hablar de la acción integral. ¿De acuerdo? Para poder corregir el error pasado, o que es lo que estaba buscando, necesitamos aplicar un control PI. Así es, en conjunto. Aplicamos un control PI. A comparación del controlador proporcional, nos asegura la eliminación del offset. Es decir, el error en estado estacionario se vuelve cero. Por lo que es frecuente el uso de controladores PI. Y como ustedes pueden ver, cuando dice UDT, realmente nosotros entendemos que es la variable manipulada. Es la ganancia proporcional por el error más la ganancia integral multiplicado por la integral del error. Profesor, ¿y qué significa la integral? ¿Cómo lo puedo interpretar? Vamos a verlo a continuación. Entonces, la integral se va a interpretar de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra curva. Voy a graficar primero la respuesta de un control P. Y este va a ser mi set point. Entonces, la acción integral funciona en el error pasado. Prácticamente lo que hace es actuar en función a esta área que estoy sombreando. ¿Sí? Si el área lo multiplico por un valor pequeño, entonces a medida que va sumándose, va a ir disminuyéndose. Profe, ¿cómo sería su control PI? Bueno, probablemente la primera sintonización te salga algo como esto. Y esta es una clásica respuesta de un control PI. Ahora, es frecuente no utilizar una ganancia integral. En su lugar, se utiliza el tiempo integral. Profe, me ha hecho volar. Ok, vamos a ver. El KP dividido con el tiempo integral es equivalente al KI. ¿Qué es lo que pasa? Les explico. A medida que ustedes
aumenten este valor. Esta cresta que ustedes ven aquí, referente al set point, se le llama overshoot o sobreimpulso. Si su valor integral es muy alto, lo que puede pasar es que el overshoot sea grande y el transitorio dure más. Ahora, equivalente a eso es que el tiempo integral sea pequeño. Sin embargo, con un buen ajuste de un control PI, podemos obtener respuestas muy buenas, como la que voy a dibujar ahora de color marrón. Podríamos tener respuestas de este índole, que llegan a la referencia y se quedan ahí. Voy a eliminarlo. Vamos a eliminar un poquito de gráficas. Ok. Vamos a suponer el siguiente. Voy a aumentar un poco el borrador. Ok, listo. Con buen ajuste podría tener este tipo de respuesta. Sube, sube, sube y se queda ahí. Que a esto se llama respuestas del mínimo rebalse. O podría ir aumentando, disminuyendo el tiempo integral y obtener este tipo de respuestas. Donde muchos manuales, como ABB, van a encontrar que esta área siempre le da mucho interés. Eso se provoca cuando disminuimos a medida que vamos disminuyendo el tiempo integral, que es equivalente de ir aumentando la ganancia integral. Estimados todos presentes, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Me confirman, por favor, si hay alguna duda o consulta? Si todo está bien, pueden colocar un número 3. Caso contrario, pueden escribir el número 4. Estoy atento a sus comentarios, estimados. Nuevamente, no se preocupen que no es la primera vez que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de manera seguida en cada sesión que tengamos. Me confirman con un número 3 si están conmigo, o en todo caso, un número 4 para saber qué parte desean que se repita o si tienen alguna duda. Muchas gracias. Ya tenemos un comentario que me dicen los demás participantes. He visto que varias personas estaban comentando anteriormente. Por favor, me interesa bastante su opinión antes de proceder con la acción derivativa. Perfecto. Entonces decimos que la acción integral actúa en función a los errores pasados. Sin embargo, podemos tener un sistema con oscilatorios demasiado pronunciados. Y si no podemos corregirlo, es un indicador que debemos tratar una acción derivativa. La acción derivativa podemos decir que actúa en el futuro, es decir, en función a la velocidad del error. Vamos a tener nuestro set point. Vamos a colocar nuestra curva antes de la acción derivativa. Vamos a decir que es un control PI. Ahora, con un PID, prácticamente anticipamos a la velocidad con la que evoluciona el error y lo regulamos.
¿Qué sería mi control PID? La pregunta es, ¿cómo actúa? El derivativo funciona con una derivada. La derivada es prácticamente la relación de cambio instantánea. ¿Qué tan rápido cambia el error? Es decir, su velocidad. Evita que la magnitud del error sea grande en el caso de sobreimpulsos y supere valores muy por encima de la referencia. Profe, ¿cómo lo interpreto? Como puedes ver, acá en la curva naranja no tiene tanto sobreimpulso como la roja. Pero la pregunta es, ¿será siempre necesario la acción derivativa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será siempre necesaria la acción derivativa? ¿Sería lógico implementar una acción derivativa en cualquier tipo de lazo? ¿Me beneficiará? No, ¿correcto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que otorga sensibilidad al proceso. Entonces, si tengo un proceso donde hay constantemente señales ruidosas en la variable del proceso, hay mucho ruido y es rápido, vamos a suponer que tenemos ruido en la señal del proceso, es decir, en la lectura del transmisor. Hay variaciones constantes. ¿Qué va a pasar? Estas se van a introducir en una forma de perturbación al proceso. ¿Y qué pasa si yo aplico para este tipo de procesos, como es el caso del flujo? Se me ocurre activarle o inyectarle una acción derivativa. Lo que va a pasar es esto. No sabe a quién seguir y van a amplificar la perturbación. Entonces, las acciones derivativas son recomendables en ciertos procesos, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entiendan que la acción derivativa, al utilizarlo, van a darle sensibilidad al proceso. ¿Qué indica eso, profe? Ante un mínimo cambio en la entrada, va a aumentar en una magnitud considerable la salida. ¿Y quién es la entrada? El error. ¿Y quién es la salida? La variable manipulada. Nuevamente, aquí es frecuente, en caso de PLC Siemens o el PLC Allen Bradley, en caso de Allen Bradley tienen la opción de utilizar la ganancia derivativa. Pero su equivalente es que el KP por el tiempo derivativo es igual a la ganancia derivativa. ¿De acuerdo? Entonces tiene una relación directa, ¿no? Aumentar la ganancia proporcional, derivativa, tiene un equivalente en un aumento de tiempo derivativo. Aquí sí es directo. Estimados todos, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿No hay ninguna pregunta? Sí, los leo en el chat. Si todo está bien, coloquen el número 3. Si tienen alguna duda o consulta, pueden colocar el número 4. Una consulta. En la línea Sí. roja, en la línea roja, ¿no se podría mejorar la gráfica bajándole el KP? Bajándolo, en este caso sería aumentando el tiempo integral, podría ser, o disminuyendo la banda proporcional, ¿te refieres? No, disminuyendo el valor del KP. Bueno, podrías intentarlo, sí, se podría hacer, ¿por qué no? Pero si es un proceso con dinámicas lentas, en el caso de temperatura, en este tipo de proceso, vamos a hablar que si el proceso rojo es temperatura. Si es temperatura, me conviene mucho darle sensibilidad. Entonces, para procesos de lazos de control de temperatura, es aplicable un PID. En el caso de presión, bueno, si estamos tratando con presión de vapor, sí es aplicable también un lazo de control PID. Pero si fuese gas, solo se me permite el proporcional. Esos serían unos ejemplos clásicos de control.
Cuando la sustancia, la presión es de vapor, me conviene utilizar un PIR. En el caso de la gran mayoría de lazos de temperatura, como control de temperatura de un intercambiador de calor, de una caldera, es conveniente utilizar un PIR. Dijo gas, creo que dijo. O solamente En gas sería lo regular que utilizan solo proporcional. En algunos casos puedes regularlo utilizando control PIR. flujo de gas. Dime. Flujo de gas, presión de gas. Sí, no, presión de gas. Presión de gas. ¿Cómo dijo, profe? No sé. Presión de gas. Sí. Sí, presión de gas. Lazos de control de presión de gas. Hay tres tipos: presión de gas, presión de vapor, presión de líquidos. Van a ver que cuando llegamos a la presión, que es la siguiente clase, les voy a mostrar una tabla donde tienen valores referenciales. Es decir, que no parten desde un punto ciego, sino que les voy a dar valores con que ustedes podrían empezar su sintonización manual y probar netamente lazos simples cerrados. Voy a explicar un poco de eso. Sí, el autotuning tiene que ver con el PIR. Verán, la palabra sintonización consiste en darle valores a la ganancia proporcional, integral y derivativa, o en su equivalente, que en caso de los controladores de proceso, se hable de banda proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. El autotuning es un proceso en el cual ustedes van a obtener el comportamiento del sistema mediante un método llamado el método de relé, y cuando el autotuning obtiene las características del sistema, ejecuta un algoritmo para calcular los mejores parámetros PID. Ahora, podría yo configurar el controlador para que me calcule una dinámica PI o una dinámica PID. Eso sí es configurable en los controladores. Y eso lo vamos a ver justo la siguiente semana, cómo utilizar un autotuning y no morir en el intento. Sí, estimado Denis, ¿tienes el micrófono encendido? ¿Tienes alguna pregunta? No, no está en todo, gracias. Dime. No, no, gracias. Encantado. Sí. ¿Se entiende qué significa sintonización? ¿Me confirman, por favor, si se entiende qué significa sintonización? Sí, con un número 1, si se entiende si se entendió qué es sintonización, un número 2 si lo repetimos. Ok. Sintonizar. De acuerdo. Sintonizar consiste en lo siguiente. Profe, ¿qué es sintonizar? Bueno, es darle valores a lo que sería a la banda proporcional, al tiempo integral y al tiempo derivativo. Y estos tres valores definen tu algoritmo PID. Ese es sintonizar, que ustedes de manera manual o mediante la aplicación del software, darle valores, no lo sé, 20% de banda proporcional, un tiempo integral de 10 segundos y un tiempo derivativo de 1 segundo. Y esto, asignarle estos valores, se le llama sintonización. Y al momento que yo coloco el controlador en modo automático, está ejecutando el algoritmo PID. Entonces, en pocas palabras, sintonizar solo consiste en dar valores a la acción proporcional, integral y derivativa. Únicamente eso. ¿Me comentan, por favor, ahora con un número 1 si está claro esta parte? Muchas gracias. ¿Qué me dicen los participantes presentes? ¿Se entiende hasta este punto? ¿Me confirman, por favor, si hasta este punto se ha entendido? Ok, como no hay preguntas, asumiré que todo va bien. Continuamos.
Aquí hablamos de la banda proporcional, la cual es la cantidad que debe cambiar la variable proceso para colocar un cambio del 100% en la salida de controlador. A esto se denomina banda proporcional. Y hemos visto que es la definición inversa de la ganancia proporcional, pero representada en porcentaje. Y resulta que la gran mayoría de controladores de procesos, que no son PLCs, trabajan con banda proporcional y no con ganancia proporcional. Ojo, tengan eso presente. Ya habíamos mencionado que la sintonización consiste en dar valores a la ganancia proporcional integral derivativa y prácticamente es lo que define al algoritmo PID. Habíamos dicho que sintonizar es asignar valores. Aquí tenemos una ecuación. Esta ecuación donde usted ve la ganancia entre paréntesis con el tiempo integral y derivativo. Voy a ir directamente. A este tipo de ecuación se le llama la ecuación dependiente. Quiere decir que la ganancia integral es igual a la ganancia proporcional dividido entre el tiempo integral. Y que la ganancia derivativa es igual a la ganancia proporcional por el tiempo derivativo. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación dependiente. Si yo basara la sintonización con KP, KI y KD, estaría tratándome con una ecuación independiente. Profesor, ¿por qué nos menciona eso? Porque tanto, al menos en Allen Bradley, en los bloques de PID, es configurable el tipo de ecuación que quieren ejecutar. Es configurable. Si mal no recuerdo, el PID Compact de Siemens no es un PID como el que les estoy mostrando, sino tienen algo llamado filtro derivativo. Para los que ven Siemens, les recomiendo investigar esa parte. Muy bien, ¿qué tipos de métodos de sintonización existen? Bueno, podemos generalizarlo, que tenemos un método de tanteo, el experimental en modo manual, es decir, mediante un criterio del operador, vamos a poder asignar valores de banda proporcional y tiempo integral para obtener un buen rendimiento. Podríamos también utilizar métodos de curva-reacción que consisten en extrapolar 3 características importantes de los lazos. Eso lo vamos a discutir más adelante. Consiste en obtener los parámetros que definen un lazo de control y podemos, mediante el uso de tablas, asignar valores a la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Los clásicos métodos tenemos a Ziegler-Nichols, Shinskron-Reswick, Cohen-Kohn, o un método muy usado también en industria, que es el método Lambda. Otros métodos, tenemos el método de ganancia límite, que ya no es usado porque consiste en que ustedes lleven al borde de la inestabilidad al proceso para extrapolar datos como la ganancia última y el periodo crítico. Finalmente tenemos 2 métodos más, que es el método analítico, en el cual consiste en hacer un diseño netamente puro. Es decir, hacemos un análisis matemático mediante el lugar de las raíces, un análisis de frecuencia para hacer el análisis por diagramas de Bode, diagramas de Nyquist, criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, entre otros. Y de esa forma diseñar un controlador acorde a los requerimientos del factor de amortiguamiento, el porcentaje de overshoot y el tiempo de establecimiento. Y finalmente, que la gran mayoría hoy en día tenemos controladores, el famoso AutoTune, en el cual cuando se inicia este tipo de modo, nos otorga de forma automática los valores de sintonía. Es decir, al ejecutarse esta función, tanto en PLCs como controladores de procesos, no van a dar de forma automática los valores de la banda proporcional, el tiempo integral, el tiempo derivativo, o dependiendo del algoritmo que tengan, podría ser la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Acá tenemos 2 esquemas de proceso, en el cual
vamos a ahondar brevemente. Ya habíamos visto en la primera sesión que de esto se trata de un lazo de control cascada. Tenemos el lazo interno y el lazo más externo. Haciendo un análisis breve, yo digo que en este lazo me interesa controlar la temperatura de esta columna de destilación. Y lo hago mediante la regulación del flujo de vapor que ingresa a este reactor. Y que por ende va a ingresar también a la columna de destilación. Eso me indica que las perturbaciones que ocurren en este proceso es a nivel de flujo. Y mejoro el rechazo a las perturbaciones mediante un lazo de control cascada. Hacia el lado derecho, puedo ver que hay múltiples controladores de temperatura y tengo distintos intercambiadores de calor. A cada uno controlo con un lazo simple. Y el resultado se ve reflejado. Tenemos acá una bomba que está prácticamente bombeando aceite y controlo la temperatura del horno que tengo aquí con un lazo simple también. Podemos ver que un proceso también podría encontrarse segmentado por múltiples lazos cerrados, en los cuales son independientes sus sintonías, pero que están relacionados entre sí. Aquí vemos finalmente un esquema, es un esquema de, si no mal no recuerdo, es de Endress-Hauser, que es un proceso de pasteurización de leche. Si quieren saber de dónde saqué esta parte, acá les coloco las referencias. Acá está el portal. Vamos a abrirlo. Y aquí, dentro de este portal, me aparece todo el esquema. Para aquellos que han llevado instrumentación, sería un buen ejercicio para que puedan hacer el PIAN-ID a partir de este esquema y leer un poco acerca de este proceso. Si ustedes van leyendo en esta parte, van a encontrar que mencionan que aplican la técnica de feed forward. Muy bien, estimados, antes de terminar esta parte, voy a aprovechar los últimos minutos en mostrarles una ligera configuración del controlador Autonix, ¿de acuerdo? Una ligera configuración del controlador Autonix, el cual van a ver de forma detallada en sus laboratorios. ¿De acuerdo? El laboratorio 2 consiste en hacer un control o no de temperatura. Voy a exponerlo de manera breve debido al corto tiempo que tenemos. Ok. Vamos a ver, brevemente. El controlador Autonix, así como sus homólogos como Han-Yun-Nux, tienen dos grupos de parámetros. Podemos decir que el primer grupo de parámetros se le llama usuario. Y es allí donde podemos cambiar el valor de la histéresis en control on-off o los valores de banda proporcional, tiempo integral, tiempo derivativo. Si estamos utilizando un control PID, podríamos también activar el autotuning o podríamos hacer un reseteo manual. Fijar el manual reset, es decir, que cuando se apague el equipo, ¿cuál va a ser el valor de la salida? Ojo que el manual reset solo está habilitado cuando aplican control PID. Y el segundo grupo de parámetros, donde conoceremos como el operador, es la parte más importante, ya que aquí configuramos el controlador. ¿Qué vamos a configurar en el segundo grupo? El tipo de sensor, que puede ser RTD o termocupla, las unidades de temperatura, un tiempo de filtro, el tipo de control que voy a utilizar, si es PID o on-off, y la acción de control. Les doy acá un adelanto. La acción de control en los controladores de temperatura como de la marca Autonix o Han-Yun-Nux, la acción de control se define como head o cooling, el cual es equivalente a reversa y acción
directa. ¿De acuerdo? Head o calentamiento es equivalente a acción de control reversa. Por otro lado, cooling es equivalente a la acción directa. Ahora, para el modelo que tenemos, el tipo de salida tiene dos formas de configurarse. Si yo voy a utilizar un control on-off, es necesario que el tipo de salida, ¿sí? El tipo de salida esté configurado en modo relé. Por otro lado, si yo quisiera utilizar un lazo de control PID, debe estar configurado en SSR, el cual significa relé de estado sólido. También tenemos una opción muy interesante, que es el RRNU, que es el valor de la variable manipulada, es decir, la salida del controlador en caso de una rotura del sensor. Para el control on-off, solo podemos fijar el valor de 0 o 100. Cuando está configurado el control en tipo PID, podemos darle valores intermedios como 0, 25, 50, 78, cualquier otro número comprendido entre 0 y 100. Y finalmente, podemos configurar alarmas, las cuales vamos a hablar de ellas en la próxima sesión. Antes de continuar con un ejemplo práctico, quiero preguntarles a los presentes, ¿tienen alguna duda en esta parte? No se preocupen que de todas formas lo van a ver de forma detallada en el laboratorio de control de temperatura, ya sea de forma presencial o remota. ¿Alguna duda sobre la configuración, más que todo esta parte de acá? ¿Alguna pregunta respecto a estos tres parámetros, los cuales son los más importantes? Un número 3, si esos tres parámetros han quedado completamente claros. O un número 4, si tienen alguna duda o consulta. Por favor, brevemente en el chat colocar su respuesta para proceder y aprovechar los últimos minutos. Sí, muchas gracias. ¿Qué me dicen los demás? Sí, estimado, lo escucho. En la acción de control, ¿en qué cuadro está ahí en el grupo 2? ¿En qué cuadro está? Si ahí hay un cuadro. Acá, a la derecha. Aquí. Pero ahí vas a poner si vas a utilizar para head o para enfriar, ¿no? Sí, este de aquí te define si es PID o on-off. Y el Control Output Operation te define si es head o cooling. Y eso te indica head es acción reversa y cooling es acción directa. Vamos a verlo, vamos a aprovechar este momento para verlo en el mismo controlador. Permítanme, por favor, un minuto. Vamos a demostrarlo rápidamente antes de cerrar la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Permítanme, por favor, un minuto de su tiempo, estimados todos presentes. Ok, estimados, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí pueden ver mi cámara? ¿Sí? ¿Se puede ver bien la cámara? Ok. Vamos a ir un momento a esta parte. Vamos a encender el equipo. Un momento, por favor. Ok, aquí tenemos el controlador. ¿De acuerdo? Voy a hacer algo práctico. Voy a enseñarles. Un momento, voy a desconectar esto. Ahora sí. Voy a enseñarles, en este caso, a cómo configurarlo. Para configurarlo se tienen botones de Mode, flecha arriba, abajo e izquierda. Estos números de color rojo representan la variable del proceso.
estos puntos de color, números de color verde, indican lo que sería el set point. Mantengo presionado mode por unos 4 segundos y cuando dice parámetros 2 lo suelto. Este primer parámetro representa la configuración del tipo de entrada del sensor. Las unidades, el filtro, en este caso un factor de regulación, el mínimo, un valor mínimo del sensor, el valor máximo del sensor, y acá está el tipo de operación del controlador. Está en HIT, lo cual significa que es un tipo de acción, la acción de control es reversa. Continúo presionando el botón de Mode y tipo de control, que puede ser on-off. Si yo lo quiero cambiar, presiono la flecha y dice Peire. Lo dejo en on-off y si quiero guardar un cambio, presiono Mode nuevamente. Tipo de salida, sabemos que es relé en caso de on-off y SSR, o sea, relé de estado sólido, para control Peire. Tenemos alarma 1, alarma 2, histéresis de la alarma, bloqueo de teclado y, en este caso, el valor de la salida cuando hay una rotura del sensor. Mantenemos presionado Mode nuevamente y regresamos a la pantalla principal. Mantengo presionado nuevamente Mode. En parámetros 1 puedo cambiar el valor de la alarma, 1 y 2, y aquí defino la histéresis. Lo podemos editar y darle valores, y para guardarlo, de todas formas, Mode nuevamente, mantengo presionado, y regreso a la pantalla principal. Si yo quisiera cambiar el set point, solo debo presionar las flechas arriba hacia abajo y si quiero cambiar una cifra, presiono la flecha izquierda para cambiar la cifra. Presiono Mode y ya queda reservado. Disculpen que el tiempo haya sido corto. La siguiente sesión háganme por favor el recordatorio de repasar el tipo de alarmas que tiene el controlador Autonix. Muy bien, voy a detener mi cámara. Antes de detenerla, quiero saber brevemente si tienen alguna duda o consulta antes de cerrar la sesión del día de hoy. Voy a ir en este momento. A ver, listo. Bueno, no veo nada en el chat. Voy entonces a detener mi cámara. Muy bien, más presente. Muy bien. Podemos dar por culminado la sesión del día de hoy. Voy a detener la grabación.